Bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Nuam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. Les cuento que a esta hora ya arrancaron las operaciones en la bolsa de Nueva York. Revisemos entonces cómo se comportan los principales índices de Wall Street, hablando principalmente del Dow Jones, promedio de industriales, y el más grande dentro de este mercado estadounidense, que parcialmente registra un avance del 0,36%, es decir, que se ubica en 49.350 puntos. Ahí poco a poco tiene jornadas de recuperación este Dow después de 2 jornadas por lo menos a la baja en las últimas sesiones, principalmente respondiendo a lo que sucede en materia comercial, en materia geopolítica y en materia de perspectivas de tasas de interés, que ya estaremos también abordando más adelante. Por su parte, el Standard & Poor's 500, como siempre lo recordamos, índice general y de referencia internacional para este mercado estadounidense, por la cantidad de empresas que también están dentro del mismo, tiene un avance del 0,49% y parcialmente entonces se ubica en 6.923 puntos, recuperando nuevamente niveles de 6.900 que había perdido durante sesiones anteriores este Standard & Poor's 500, y pues por lo menos un tono positivo en lo que respecta a la jornada de este miércoles. También entonces revisar el Nasdaq, que también es, recordamos, uno de los índices más importantes dentro de este mercado bursátil y además importante por la alta presencia de empresas del sector tecnológico que cotizan dentro del mismo. Aquí tenemos también un arranque positivo respecto al 0,74% o 0,71%, ahí vemos variaciones en tiempo real, pero eso sí, al alza, y de momento se ubica en 23.026 puntos, otro de los índices que está recuperando un nivel de resultado clave, en este caso la resistencia de los 23.000 puntos que había perdido también en sesiones anteriores este Nasdaq, y que por lo menos en el arranque de esta sesión del miércoles pues ya está recuperando. Tenemos Dow Jones al alza, Standard & Poor's al alza y Nasdaq al alza para un inicio positivo en verde prácticamente de lo que se refiere a este mercado estadounidense. Les cuento que Wall Street avanza este miércoles tras el rebote de la sesión previa. Cabe señalar que Nvidia subió cerca de 1% antes de publicar resultados en un momento clave para medir si el entusiasmo por la inteligencia artificial puede sostener las valoraciones del sector. Oracle avanzó más de un 2% tras una mejora de recomendación, liderando el repunte de software junto a Palantir y Microsoft, aunque Workday cayó 9% por débil proyección de ingresos. El mercado busca consolidar el rally de alivio tras disiparse, en este caso, los temores de interrupción, y también los inversores siguen atentos a los aranceles de Estados Unidos y a las tensiones con Irán, factores que podrían generar nueva volatilidad. En ese contexto, pues básicamente se desarrolla el mercado en Estados Unidos, y mientras entran en operación las bolsas de la región, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local. Acá un dólar que básicamente durante las últimas sesiones lo que hizo en territorio colombiano fue recuperar niveles de 3.700 pesos, tal como ocurre en este momento, pero hacemos ese recorderis desde las 8:02 de la mañana, que básicamente arrancó este mercado en territorio colombiano. A esta hora, inicialmente 8:02 de la mañana, tuvimos una valoración de 3.697 pesos con 51 centavos, es decir, operación inicialmente a la baja, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada anterior fue de 3.704 pesos. Sin embargo, ya como bien lo muestra la gráfica, hubo después fortaleza en lo que respecta a este mercado en territorio colombiano, y ya pasadas hora y 35 minutos de operaciones, pues sigue ya operando sobre los 3.600 pesos, específicamente en este momento cotización de 3.702 pesos con 90 centavos, es decir, incluso cae levemente con respecto al cierre de la jornada anterior, pero nuevamente entonces recupera esos niveles clave de 3.700 pesos. En promedio, la divisa se negocia en 3.707 pesos con 24 centavos, y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige este miércoles es de 3.703 pesos con 28 centavos. Como lo arroja la gráfica, la divisa ha fluctuado entre un mínimo de 3.690 pesos con 30 centavos, un valor que básicamente alcanzó sobre las 8:17 de la mañana, y un máximo de 3.715 pesos con 49 centavos. Estamos hablando que aproximadamente ese pico se dio sobre las 8:54 de la mañana. En ese rango se ha movido este dólar aproximadamente unos 25 pesos, si se quiere, en lo que respecta precisamente a la primera hora y media de operaciones de este mercado cambiario en Colombia, y pues esperar qué sucede de aquí al cierre a la 1 de la tarde. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 267 millones de dólares, un total de 481 operaciones, un volumen bastante promedio, y un mercado a nivel internacional, como lo veremos más adelante, reaccionando principalmente al discurso de Donald Trump, en este caso en la noche del martes.
en relación a esta apertura del mercado cambiario en Colombia. Esto prevé y nos explica Juan Pablo Vieira de JP Tactical Trading sobre el comportamiento de la divisa. El dólar a nivel global mantiene su consolidación, no hay rompimiento de niveles clave, seguimos operando en línea con el resto de monedas de la región, en el caso de Colombia, con el peso mexicano, con el real de Brasil, con el peso chileno. Todas están moviendo de una forma muy parecida, están respetando los niveles de piso y techo claves que había marcado el modelo táctico, los sigue respetando muy bien, es algo que se puede ir hasta principios de marzo muy fácilmente. Tenemos toda la posibilidad que se mantenga ese rango de aquí al 10 o 6 de marzo por esa zona, es lo que nos marca el modelo. Estaremos muy atentos y monitoreando de forma constante si encontramos presencia de compradores o de vendedores con la capacidad de cambiar tendencia. Por ahora seguimos aprovechando piso y techo respectivamente. La zona de piso en Colombia hacia un 3.620, 3.600. La zona de techo en Colombia hacia un 3.700 para monetizaciones de corto plazo. Por el momento, seguir aprovechando ese rango para compras y ventas respectivas que necesitemos hacer. El DXY, que mide el comportamiento del dólar frente a los principales pares de monedas a nivel global, frente al euro, la libra, el yen, dólar australiano, no presenta cambios, sigue consolidando ese rango en el que se viene desarrollando. Les iremos contando una vez detectemos un cambio en los flujos de forma importante que logre generar un cambio de tendencia. Bueno, y ahora revisaremos el dólar, pero en el plano internacional. Recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, el yen japonés, la libra esterlina, el dólar australiano, por nombrar algunos de los más relevantes. En este caso tenemos un DXY a nivel internacional, incluso operando con una relativa estabilidad, se podría decir en este momento. Este tiene una variación negativa del 0,01%, casi que imperceptible, muy cerca de la línea plana, y se ubica entonces en 97,89 puntos, perdiendo, si se quiere, algo de fuerza frente a lo que fue el comportamiento de ayer, donde nuevamente intentó atacar niveles de 98 puntos a nivel internacional, pero sin embargo pues no logró superar ese nuevo nivel de 98, que sería esa nueva resistencia que estamos viendo durante las últimas jornadas. Entonces ahí básicamente un poco de debilidad del dólar a nivel internacional, pero eso sí, muy cerca a la línea plana, casi que imperceptible el cambio en lo que respecta precisamente a la jornada de este miércoles. En relación a todo este comportamiento, les cuento que el presidente Donald Trump presumió ante el Congreso de una remontada histórica de Estados Unidos y advirtió que responderá a cualquier amenaza, y eso incluye a América Latina, en el discurso sobre el Estado de la Unión más largo de la historia. El presidente Donald Trump presumió el martes ante el Congreso de una remontada histórica de Estados Unidos y advirtió que responderá a cualquier amenaza, y incluye a América Latina, en el discurso sobre el Estado de la Unión más largo de la historia. Pero esta noche, después de tan solo un año, puedo decir con dignidad y orgullo que hemos logrado una transformación sin precedentes, un cambio radical, sin duda, un cambio radical. Su intervención duró 1 hora y 47 minutos. Mencionó éxitos como la operación de captura del presidente venezolano Nicolás Maduro o la reducción de la criminalidad. En su intervención, Trump repartió críticas a la oposición demócrata y a los magistrados de la Corte Suprema, que le infligieron un duro revés jurídico hace 4 días al derribar su política arancelaria. Y luego, hace apenas 4 días, un fallo desafortunado de la Corte Suprema de Estados Unidos acaba de llegar. Un fallo muy desafortunado. Trump también aseguró que Venezuela ya ha vendido a Estados Unidos más de 80 millones de barriles de petróleo. Luego presentó por sorpresa al ex candidato presidencial venezolano, Enrique Márquez, que acaba de salir de la cárcel en Caracas para reunirse con una sobrina suya. Trump presentó también al equipo de hockey sobre hielo masculino, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en Milán, algo que no lograba desde 1980, y además, ante Canadá, pidió la aprobación en el Congreso de una ley de identificación de los votantes. And perhaps most importantly, I'm asking you to approve the Save America Act. Les pido que aprueben la ley Save America. Para impedir que los inmigrantes ilegales y otras personas sin permiso voten en nuestras sagradas elecciones estadounidenses. El fraude es rampante.
Tú mataste a estadounidenses, le replicó una representante demócrata, la política de origen somalí, Ilhan Omar. La demócrata se refería a la muerte de 2 activistas contrarios a las redadas contra migrantes irregulares en la ciudad de Minneapolis, la crisis política más grave de Trump en este segundo mandato. Como presidente haré la paz donde pueda, pero nunca dudaré en enfrentar las amenazas a Estados Unidos donde sea necesario. El líder republicano repartió de nuevo advertencias a enemigos como Irán y aseguró que busca una solución diplomática, aunque advirtió del riesgo de que el país de Medio Oriente desarrolle armas nucleares. Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto llegarán a Estados Unidos. Tras el martillo de medianoche se les advirtió que no intentarán reconstruir su programa armamentístico, en particular las armas nucleares. Sin embargo, continúan. Lo están empezando todo de cero. Lo aniquilamos y quieren empezar de nuevo. El republicano prometió hace un año el inicio de una edad de oro para su país. Irritado ante una inflación tenaz, la división política y la creciente sombra del gigante chino, decenas de congresistas demócratas faltaron a la cita tradicional que tiene lugar cada año en protesta por la política antimigratoria del mandatario. La plataforma en línea Reddit fue sancionada con 14,47 millones de libras esterlinas, unos 19,69 millones de dólares, por el regulador británico de protección de datos por haber utilizado de manera ilegal datos personales de niños. La plataforma estadounidense Reddit fue sancionada en el Reino Unido con una multa de cerca de 20 millones de dólares por haber utilizado de manera ilegal datos personales de menores. La multa fue impuesta por el regulador británico de protección de datos, Information Commissioner's Office, tras una investigación abierta en marzo de 2025. Según el organismo, Reddit no implementó un mecanismo sólido de verificación de edad y carecía de base legal para tratar los datos de menores de 13 años. Aunque sus condiciones prohíben el acceso a niños por debajo de esa edad, hasta julio de 2025, la plataforma solo solicitaba la edad mediante autodeclaración, un sistema que, advierte el regulador, es fácil de eludir. El ICO señaló que menores de 13 años pudieron ver sus datos recopilados y utilizados sin comprenderlo, quedando potencialmente expuestos a contenidos inapropiados. Reddit, por su parte, defendió su compromiso con la privacidad y anunció que apelará la decisión. Este caso se suma a otras investigaciones en curso del ICO sobre el uso de datos de niños por parte de TikTok e Imgur, mientras el gobierno de Keir Starmer busca reforzar la protección de menores en línea. Y hasta ahora comenzaron operaciones las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Iniciamos entonces la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que media tras de sus principales índices de momento tiene un arranque negativo. El MSCI Colcap de momento cae 0,12%, 0,11%, ahí vemos variaciones en tiempo real, pero eso sí, pierde nuevamente el nivel de 2.400 puntos, como ocurrió en la jornada anterior, precisamente con una devuelta importante de más del 2%, y ya la vemos operando entonces este MSCI Colcap en 2.392 puntos precisamente. El Colir, otro indicador importante dentro de este mercado bursátil, también opera de manera negativa, aunque algo más leve, 0,05% a la baja, y llega entonces a los 1.525 puntos. Ambos índices de comportamiento bastante similar durante la jornada anterior, perdiendo de manera fuerte, principalmente por un retroceso importante de las acciones, tanto ordinaria como preferencial, del grupo Cibes tras sus resultados financieros. Revisaremos entonces cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento inicial de la Bolsa de Valores de Colombia, y vamos a empezar entonces con las que tienen comportamiento negativo a esta altura. Tenemos que la acción de Mineros es la que más pierde hasta este momento, con una devuelta del 2,35%, y llega entonces a 19.120 pesos. Grupo Energía Bogotá también retrocede 1,34% en este caso, hasta los 2.940 pesos. Ecopetrol cae 1,09% y llega parcialmente a 2.275 pesos. La acción preferencial del Grupo Cibes pierde 0,65% y llega de este modo a 70.300 pesos. La acción preferencial del Grupo Sura cae 0,23% hasta los 50.180 pesos y cierra este top de momento de las que pierden. Terpel, que se devuelve levemente 0,10% hasta los 19.680 pesos. Entonces son 6
las acciones de comportamiento negativo a esta altura y de momento las que arrastran esos índices a territorio o a variaciones negativas en este caso. En cuanto a las que suben, el Éxito gana 1,45% y se ubica parcialmente en 4.900 pesos. La acción preferencial del Grupo Argos avanza 1,18% hasta los 13.740 pesos. Celsia gana 0,79% hasta los 5.100 pesos por acción. La acción ordinaria del Grupo Cibes avanza 0,69% y ya llega a 90.320 pesos. Promigas, por su parte, gana 0,15% y EISA, en este caso, Interconexión Eléctrica, avanza 0,68% y también entonces son 6 las acciones de comportamiento positivo de momento en este mercado bursátil colombiano. Y ya pasaremos entonces a revisar la Bolsa de Valores de Santiago de Chile, medida a través del principal índice, que recordemos es el IPSA, el índice de precios selectivo de acciones, que es el de referencia internacional para este mercado chileno. Acá tenemos una noticia, si se quiere, importante, con una variación superior, en este caso, o mejor, específicamente del 1,01% a esta altura, llega el IPSA, ahí vemos ya que sube 1,44%, pero ya se consolida en niveles de 11.149 puntos, vuelve a recuperar ese nivel clave de 11.000, esa resistencia que había resultado clave durante las últimas jornadas para este indicador de la Bolsa de Chile, ya que lo vimos operando en niveles de 10.900, 10.800, incluso que resultaron ser los mínimos del presente año, y pues ahí ya un tono de recuperación en torno también al seguimiento que hace este indicador a los mercados internacionales, específicamente muy de la mano con Wall Street, como siempre lo advertimos en este espacio, y pues también a un commodity fundamental, en este caso a varias empresas que viene a ser el cobre en territorio chileno. De momento entonces hay recuperación importante del IPSA, subiendo 1,39% y ya en niveles de 11.100 nuevamente. Pues revisaremos cuáles son las acciones que básicamente justifican hasta esta altura ese comportamiento positivo. Vamos a organizarlas rápidamente en orden descendente y tenemos que la que más sube es la Sociedad Química Minera de la clase B, con un avance del 5,44%, le sigue Entel, que gana 2,33%, CAP avanza 2,29%, Parque Arauco 1,78%, Salfacor también avanza 1,48%, Latam 1,28% gana, Banco de Chile 1,24%, CMPC gana 1,23% y Enel Latinoamérica 1,02%. Las que les nombramos son todas las que registran comportamientos por encima del 1% en este momento en territorio chileno. Revisaremos entonces cuáles son las de comportamiento negativo, las vamos a organizar rápidamente y tenemos que Central de Cerveceras Unidas cae 1,81%, Aguas Andinas de la clase A 0,99% pierde y LC se devuelve 0,99% también. Falabella pierde 0, en este caso 96%. Ahí vemos que en el Chile ya pasa a perder 1,47%. Estos movimientos obviamente en tiempo real. Itaú Chile también pierde 0,85%, Sencomol 0,76% y Embotelladora Andina de la clase B cae 0,28%. Entonces hay bastante interesantes estos movimientos positivos que de momento en este caso al IPSA por encima del 1%. Recordemos que entre Bogotá y Santiago de Chile hay 2 horas de diferencia, por lo que este mercado en territorio austral ya tiene hora y media de operaciones más con respecto a Colombia y con respecto a Lima, que ahora precisamente lo vamos a revisar como el tercero en cuestión de esta integración NUAM. En sus principales índices hablamos de el índice general, que es el de referencia internacional, y el índice SELEC, que reúne las 15 acciones más líquidas de este mercado peruano. En el caso del MSCI NUAM general, tenemos que avanza levemente 0,06% y se ubica entonces en 55.063 puntos, un índice básicamente de referencia internacional de este mercado bursátil peruano, que ha recuperado muy cerca incluso esos niveles récords, con niveles de 55.000 y nuevamente apuntando a esos máximos históricos que mostró durante gran parte del mes de enero. Revisar también el MSCI NUAM Select, que como decimos, reúne esas acciones que más se mueven dentro de este mercado peruano y que sube con un poco más de fuerza. Específicamente avanza 0,13% a esta altura y llega a 1.412 puntos. Ahí bastante interesante. Perú y Chile en verde, recuperando nuevamente el tono positivo de estos dos mercados, y Colombia sí, de momento con leves variaciones negativas en el arranque de estos mercados para un comportamiento mixto de la integración NUAM. Volviendo ya a hablar de los mercados de los Estados Unidos, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro de ese país suben este miércoles, ya que los inversores evaluaron el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump, que se centró principalmente en la economía. Los inversores siguieron el discurso del Estado de la Unión de Trump durante el martes, que se centró principalmente en economía y duró casi 2 horas, lo que fue el más largo de momento registrado.
Durante su discurso, el republicano afirmó que la economía está acelerándose como nunca y que la inflación se está desplomando, lo que pidió, en ese caso, la creación de un plan de pensiones tipo 401.000 respaldado por el gobierno para los trabajadores estadounidenses que no cuentan con un plan de jubilación a través de sus empleadores. Trump también esbozó planes para pedir al Congreso que apruebe una orden ejecutiva que firmó para evitar que los inversores institucionales compren viviendas unifamiliares. En este caso los inversionistas, centrarán ahora su atención en algunos datos económicos que se publicarán durante la semana, entre ellos las tasas hipotecarias que se conocieron en la jornada de este miércoles, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo que se conocerán el jueves y el índice de precios al productor, que es la referencia clave del viernes. Las tensiones geopolíticas también están en el punto de mira, con los inversores siguiendo de cerca los acontecimientos entre Estados Unidos e Irán. Además, están ignorando los últimos anuncios arancelarios de Trump, cuyo impuesto entrará en vigor este martes, o mejor, entró en vigor el martes, superior al 10% previsto inicialmente. Bajo ese contexto, pues revisaremos cómo se comporta la deuda pública estadounidense, hablando en este caso, como siempre lo hacemos, de la referencia del bono del tesoro a 10 años, que es básicamente un indicador importante de la salud de la economía estadounidense a nivel internacional y que en este caso, tras el discurso del presidente Donald Trump, que como lo advertimos, pues se centró principalmente en lo económico y también en temas en materia migratoria, pues aquí registra un avance de 2 puntos básicos parcialmente, es decir, que se ubica en una tasa del 4,05%. Cabe recordar que en el caso de la deuda pública, ya sea hablando de los bonos del tesoro en Estados Unidos o de los TES en Colombia, cuando suben las tasas quiere decir que el precio del papel está cayendo, es decir, que podemos hablar entonces de una ligera desvalorización de la deuda pública estadounidense, por lo menos ya en el pleno arranque de los mercados en la primera economía del mundo. En otro de los sectores importantes, les cuento que los precios del petróleo rondan máximos de 7 meses este miércoles, ya que la amenaza de un conflicto militar entre Estados Unidos e Irán, que podría interrumpir el suministro, seguía preocupando a los inversores, mientras las conversaciones entre las partes están programadas para el próximo jueves. Los precios del Brent alcanzaron su nivel más alto desde el 31 de julio durante el viernes, mientras que el WTI de referencia estadounidense alcanzó su nivel más alto desde el pasado 4 de agosto, y ambos contratos se han mantenido cerca de allí, mientras Estados Unidos ha posicionado fuerzas militares en el Medio Oriente para obligar a Irán a negociar el fin de su programa nuclear y de misiles balísticos. Un conflicto prolongado podría interrumpir los suministros de Irán, que es el tercer mayor productor de crudo de la organización, países exportadores de petróleo y otros países clave de la región productora de Oriente Medio. Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se reunirán con una delegación iraní para una tercera ronda de conversaciones durante el jueves en Ginebra. El ministro de Asuntos Exteriores de ese país, Abbas Araghchi, declaró que un acuerdo con Estados Unidos estaba al alcance, pero solo si se prioriza la diplomacia. El presidente estadounidense Donald Trump ha advertido que sin un acuerdo habrá consecuencias muy graves. Queda por ver si las concesiones iraníes cumplirán con la línea roja de enriquecimiento cero impuesta por los Estados Unidos. Esto lo declaró Tony Sycamore, analista de mercado de IG, en una nota a sus clientes. En medio de las crecientes tensiones, Irán y China han acelerado las conversaciones para comprar misiles de crucero antibuques chinos, según fuentes que podrían apuntar a las fuerzas navales estadounidenses que se han reunido cerca de la costa iraní. Según expertos, los misiles crucero antibuque reforzarían la capacidad de ataque de Irán y amenazarían a las fuerzas navales estadounidenses. Cabe señalar que Trump pronunció el tradicional discurso del Estado de la Unión ante el Congreso el martes por la noche. Los funcionarios de la Casa Blanca, que hablaron bajo condición de anonimato, afirmaron que, precisamente de lo que habló el presidente, entre sus planes estaba atacar o no Irán y que no ofrecieron más detalles. Si bien las tensiones geopolíticas han apoyado los precios, el mercado también enfrenta preocupaciones de grandes aumentos de inventarios a medida que la oferta global supera la demanda. Según fuentes del mercado del Instituto, citando cifras del Instituto Americano del Petróleo, informaron que el martes por la noche hubo un aumento masivo en las reservas de petróleo de Estados Unidos de 11,43 millones de barriles en la semana que finalizó el pasado 20 de febrero. Sin embargo, los inventarios de gasolina y destilados cayeron. Esto lo dijeron estas fuentes citando estas cifras oficiales. También en ese sentido les cuento que los informes ya en materia plena oficial pues se conocerán en este caso
durante esta jornada, y esto pues corresponde precisamente a la Administración de Información Energética en territorio estadounidense. Ya con esta información, tanto en materia geopolítica como con ese discurso del presidente Donald Trump el martes en la noche, y además estos temas de inventarios en Estados Unidos que son bastante relevantes, pues revisemos cómo se comportan las principales referencias del petróleo a esta altura, comenzando por el petróleo Brent, que es, recordemos, el de referencia europea y también el de referencia mundial, fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros, y pues que ha venido, como dijimos, rondando máximos desde finales de julio del año pasado. Digamos que se ha mantenido muy estable sobre ese nivel, pero a esta altura, digamos, pierde ya los $71 que había conseguido durante sesiones anteriores. En este caso tenemos que se devuelve levemente 0,03% y llega entonces a cotizarse en $70.75, también con un cierre negativo durante la sesión anterior, y pues también en estas operaciones que de momento están muy cerca a la línea plana, muy cerca de la estabilidad, pero con un leve tono negativo, por lo menos en el petróleo de referencia Brent. Revisar también entonces el WTI o el West Texas Intermediate de referencia estadounidense, también importante, y principalmente que responde más a ese tema de inventarios de destilados, de gasolina y de crudo en territorio estadounidense, y que a diferencia de el Brent, que tiene de momento un tono negativo, pues también digamos que se ubica en este nivel tras una jornada de pérdidas durante la sesión anterior. El caso del WTI puntualmente pierde 0,21%, 0,23%. Ahí vemos obviamente variaciones en tiempo real mientras avanzan los mercados a nivel internacional. Eso sí, este barril se ubica en $65.47 en este momento. Ambas referencias entonces perdiendo de manera leve, pero extendiendo esas, si se quiere, pérdidas desde la sesión anterior, cuando precisamente finalizaron con variaciones negativas durante el martes. Les cuento en ese sentido también que Vladimir Putin no logró sus objetivos de guerra ni quebró a los ucranianos. Esto lo declaró el presidente Volodymyr Zelensky mientras el Kremlin marcaba el inicio del 5º año de invasión, prometiendo seguir luchando en el conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial hasta lograr sus objetivos. 4 años después del inicio de la invasión rusa, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que Moscú no ha alcanzado sus objetivos de guerra. En un mensaje difundido el martes, Zelensky aseguró que Ucrania resistió la ofensiva lanzada el 24 de febrero de 2022 y que el país sigue decidido a lograr una paz duradera. Putin Putin no ha logrado sus objetivos, no ha quebrado a los ucranianos, no ha ganado esta guerra. Hemos preservado a Ucrania y haremos todo lo posible para lograr la paz y garantizar que haya justicia. Справедливість. La guerra, el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, ha dejado cientos de miles de muertos y millones de desplazados. Rusia ocupa cerca del 20% del territorio ucraniano y continúa bombardeando infraestructuras civiles, agravando la crisis energética en pleno invierno. Desde Kiev, los líderes de la Unión Europea reafirmaron el compromiso europeo con Ucrania, anunciaron nuevas medidas contra Moscú. Muy pronto sacaremos adelante nuestro 20º paquete de sanciones. Nuestras sanciones seguirán drenando los ingresos de Rusia y debilitando su maquinaria de guerra, y estamos coordinándonos estrechamente con nuestros socios del G7 para lograr el máximo alcance e ímpetu. Los aliados occidentales han impuesto severas sanciones económicas que obligaron a Rusia a redirigir sus exportaciones energéticas hacia Asia. Sin embargo, en el terreno, las fuerzas rusas han avanzado lentamente en el este, especialmente en el Donbass, y según un análisis basado en datos del Instituto para el Estudio de la Guerra, Moscú conquistó más territorio en el 4º año del conflicto que en los 2 anteriores combinados. Desde Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que Ucrania no ha infligido una derrota estratégica a Rusia y acusó a sus adversarios de intentar sabotear los esfuerzos diplomáticos. Никак успокоиться не могут. Ellos simplemente no logran calmarse, no saben qué hacer para arruinar este proceso de paz y el intento asociado de lograr un acuerdo diplomático. Están haciendo todo lo posible para montar una provocación y echar a perder todo lo que, permítanme decirlo con cautela, se consiguió durante las negociaciones. Hablaremos de esto a puerta cerrada. En paralelo, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución de apoyo a Kiev con 107 votos a favor, 2 en contra y 51 abstenciones, entre ellas Estados Unidos, reafirmando la soberanía e integridad territorial de Ucrania y exigiendo un alto el fuego inmediato, completo e incondicional.
4 años después del inicio del conflicto, el costo humano y material es devastador. Según un informe conjunto del Banco Mundial, la Unión Europea y la ONU, la reconstrucción de Ucrania requerirá unos 558.000 millones de dólares en la próxima década. Con esta información nos despedimos, pero los invitamos a seguir conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.